Imagina que es octubre de 2008. Eres un supervisor de fabricación de 58 años en Cleveland, Ohio. Has trabajado en la misma planta durante 31 años. Has contribuido a tu 401k con cada cheque de pago desde 1987. Seguiste todos los consejos que te dieron los asesores financieros. Diversificar, mantener la inversión y pensar a largo plazo. Tu extracto llega por correo. Lo abres lentamente, ya sabiendo lo que estás a punto de ver. En solo 11 meses, tu cartera de jubilación ha perdido el 43% de su valor. $312,000 se han evaporado. Estabas a 7 años de la jubilación, pero ahora podrían ser 12 años. Te sientas a la mesa de la cocina. Tu esposa no dice nada. Piensas en los 31 años de turnos de horas extras, los fines de semana que sacrificaste y las vacaciones que pospusiste. Te preguntas si hiciste algo mal. Aquí está la incómoda verdad. No hiciste nada malo, pero tampoco entendiste en qué estabas realmente invertido. Poseías los activos populares, los que lucen espectaculares durante los mercados alcistas y catastróficos durante las contracciones. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, había otro hombre de la misma edad, los mismos ingresos y la misma carrera. Su cartera solo había bajado un 11%. Él no entró en pánico, no llamó a su corredor, no cambió su fecha de jubilación. La diferencia no fue suerte, oportunidad o información privilegiada. La diferencia fue comprender un principio fundamental que la mayoría de los inversores nunca aprenden. Las recesiones no destruyen la riqueza al azar. Destruyen la riqueza de forma predecible. Ciertos activos, por su propia naturaleza estructural, resisten esa destrucción una y otra vez. Esto no es teoría. Es historia documentada a través de 14 recesiones solo en los Estados Unidos. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. La mayoría de la gente cree que sobrevivir a una recesión requiere una sincronización perfecta o suerte divina. Piensan que necesitas vender en el pico, esperar el fondo y luego volver a comprar. Esta es la mitología del market timing. Esto es lo que realmente sucede. El inversor minorista promedio, según el análisis cuantitativo de Dalbar sobre el comportamiento del inversor, rinde aproximadamente un 4,3% menos que el S&P 500 anualmente durante periodos de 30 años. Esto no se debe a que elijan malas acciones, sino a que entran en pánico en los mínimos y persiguen rendimientos en los picos. Compran entusiasmo y venden miedo. Pero algunos inversores no siguen este patrón, no porque sean emocionalmente superiores, sino porque poseen activos que no desencadenan la respuesta de pánico en primer lugar, activos que disminuyen menos severamente y continúan pagando ingresos durante toda la contracción. Estos no son instrumentos exóticos ni estrategias de fondos de cobertura. Son aburridos, silenciosos, y se pasan por alto durante cada mercado alcista, y sobreviven una y otra vez. Permítanme mostrarles exactamente qué sobrevive y por qué. La primera categoría son los productos básicos de consumo. Esto incluye empresas que fabrican productos esenciales para el hogar: pasta de dientes, detergente para la ropa, papel higiénico, cereales para el desayuno y productos básicos de higiene personal. Estos no son negocios emocionantes. No duplican su valor durante los auges tecnológicos. Los gestores de fondos de cobertura no presumen de sus posiciones en fabricantes de jabón para platos. Pero esto es lo que hacen. Durante la crisis financiera de 2008, el S&P 500 disminuyó un 56,8% de pico a valle. El índice del sector selectivo de productos básicos de consumo disminuyó un 28,5%, exactamente la mitad. Durante el colapso de las .com en 2001, el S&P 500 cayó un 49,1%, mientras que los productos básicos de consumo cayeron solo un 9,4%. Durante la recesión de 1990, el S&P 500 disminuyó un 19,9%,
mientras que los productos básicos de consumo disminuyeron un 5,2%. Este patrón se mantiene en todas las recesiones registradas en la historia moderna del mercado. El mecanismo es simple. Cuando llega una recesión, los consumidores no dejan de comer, no dejan de cepillarse los dientes, no dejan de lavar la ropa. Estos comportamientos no son negociables. Lo que los consumidores sí dejan de hacer es comprar artículos de lujo, vacaciones, coches nuevos, comidas en restaurantes y productos electrónicos premium. Las empresas de productos básicos de consumo venden necesidades. Su curva de demanda es lo que los economistas llaman inelástica. Podrías cambiar de una marca conocida a una marca de la tienda, pero no dejas de comprar por completo. Considera a Procter & Gamble durante la Gran Recesión. En el año fiscal 2008, generaron $83.500 millones en ingresos. En el año fiscal 2009, en el nadir absoluto de la crisis, generaron $79.000 millones, una disminución de solo el 5,4%. Compara esto con General Motors. En 2008, generaron $148.900 millones. En 2009, generaron $104.600 millones, una disminución del 29,7%, y requirieron un rescate gubernamental para sobrevivir. Misma recesión, resultados radicalmente diferentes. La diferencia es estructural. Se trata de lo que vende la empresa y si la gente puede dejar de comprarlo. Los productos básicos de consumo también pagan dividendos consistentes a través de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y cada recesión desde entonces. Cuando tu cartera genera ingresos durante una recesión, no necesitas vender acciones a precios deprimidos para cubrir gastos. Esto elimina uno de los mecanismos principales por los cuales las recesiones destruyen la riqueza de forma permanente. La segunda categoría son los servicios públicos. Esto incluye compañías eléctricas, proveedores de agua y distribuidores de gas natural. La infraestructura que mantiene operativa la civilización moderna. Durante la crisis de 2008, el índice del sector selectivo de servicios públicos disminuyó un 39,9%. Aunque sigue siendo doloroso, fue significativamente menor que la disminución del 56,8% en el mercado en general. Durante la recesión de 2001, los servicios públicos en realidad ganaron un 5,2%, mientras que el mercado en general colapsó un 49%. El mecanismo aquí es similar al de los productos básicos de consumo, pero con una ventaja estructural adicional. Los servicios públicos son monopolios regulados. En la mayoría de las jurisdicciones, una sola compañía tiene la concesión para suministrar electricidad o agua a un área geográfica. No puedes elegir una compañía eléctrica diferente. No hay competencia. La compañía tiene una base de clientes garantizada que no puede irse. Además, las tarifas de los servicios públicos suelen ser establecidas por comisiones de servicios públicos. Estas comisiones permiten a las empresas de servicios públicos obtener un rendimiento predeterminado sobre su capital invertido. Esto no es capitalismo en el sentido tradicional. Es un pacto regulado. La gente sigue necesitando electricidad durante las recesiones. Siguen necesitando agua y calefacción. Esto no es opcional. Incluso en contracciones económicas severas, el uso de servicios públicos disminuye solo marginalmente. Considera a Duke Energy durante la Gran Recesión. En 2007, generaron $12.700 millones en ingresos. En 2009, generaron $12.700 millones. No hubo disminución a través de la peor contracción económica desde la Gran Depresión. Esto no es brillantez, es estructura. Los servicios públicos también tradicionalmente pagan altos dividendos, siendo comunes rendimientos del 3,5% al 5%. Southern Company ha aumentado su dividendo durante 22 años consecutivos. Consolidated Edison ha pagado dividendos durante más de 100 años.
Cuando el mercado cae un 40% y tus acciones de servicios públicos caen un 28%, mientras aún te pagan un 4% anual en efectivo, experimentas la recesión de manera diferente. Tienes ingresos, estabilidad y tiempo. El tiempo es el activo más infravalorado para la supervivencia en una recesión. La tercera categoría es la atención médica. Esto incluye compañías farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos, instalaciones de atención médica y proveedores de seguros. Durante la crisis de 2008, el índice del sector selectivo de atención médica disminuyó un 38,5%. En comparación con las acciones financieras que cayeron un 83% o las de consumo discrecional que cayeron un 59%, la atención médica se mantuvo. Durante la recesión de 2001, la atención médica en realidad ganó un 4,3%, mientras que el mercado en general colapsó. El mecanismo es brutalmente simple. La gente se enferma durante las recesiones. Tienen cáncer, sufren ataques cardíacos y necesitan insulina. Las condiciones económicas no detienen la realidad biológica. Las compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos esenciales operan en una posición protegida de manera única. Un diabético no puede decidir dejar de tomar insulina porque el mercado de valores ha bajado. Un paciente con cáncer no puede posponer la quimioterapia hasta que termine la recesión. La atención médica tiene protecciones estructurales adicionales. Las patentes. Una compañía farmacéutica que desarrolla un medicamento exitoso normalmente tiene protección de patente durante 20 años. Durante este periodo, ningún competidor puede fabricar la misma molécula. La compañía tiene un monopolio legal sobre un producto que la gente necesita para sobrevivir. Considera la insulina. 3 compañías controlan aproximadamente el 90% del mercado mundial de insulina: Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi. Durante la crisis de 2008, las 3 mantuvieron la rentabilidad y los dividendos. Y las 3 se recuperaron rápidamente. La restricción de sus ingresos no son las condiciones económicas, es el número de diabéticos en el mundo. Y ese número no disminuye durante las recesiones. Johnson & Johnson ha aumentado su dividendo durante 61 años consecutivos, a través de cada recesión desde 1963, a través de guerras, crisis, pandemias y colapsos financieros. Fabrican curitas, Band-Aids, Tylenol y equipos quirúrgicos. Ninguno de estos productos se vuelve opcional durante las contracciones económicas. Esta es la diferencia entre sectores cíclicos y defensivos. Los sectores cíclicos, como el automotriz, la vivienda y el comercio minorista, suben y bajan con las condiciones económicas. Sus ingresos siguen el PIB casi a la perfección. Los sectores defensivos mantienen los ingresos independientemente de las condiciones económicas, porque están anclados en la necesidad humana, no en la confianza del consumidor. Comprender esta distinción es la diferencia entre sobrevivir a las recesiones y ser devastado por ellas. La cuarta categoría son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente los de vencimiento a corto y medio plazo. Aquí es donde muchos inversores cometen errores críticos. Durante las recesiones, las acciones suelen bajar. Lo que se entiende menos es que los bonos gubernamentales de alta calidad suelen apreciarse durante las recesiones. Durante la crisis financiera de 2008, los bonos del Tesoro a largo plazo ganaron un 27,5%, mientras que el S&P 500 perdió un 56,8%. Durante la recesión de 2001, los bonos del Tesoro a largo plazo ganaron un 13,4%, mientras que las acciones colapsaron un 49%. El mecanismo es sencillo. Cuando el miedo económico aumenta, los inversores venden activos de riesgo y compran activos seguros. El activo más seguro del sistema financiero global es la deuda del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nunca ha incumplido sus obligaciones. Esto crea una dinámica de vuelo hacia la seguridad. A medida que el dinero sale de las acciones y entra en los bonos del Tesoro, los precios de los bonos suben.
Durante las recesiones, la Reserva Federal suele recortar los tipos de interés. Cuando los tipos bajan, los bonos existentes que pagan tipos más altos se vuelven más valiosos. Los bonos del Tesoro se benefician de dos vientos de cola durante las recesiones: la compra por vuelo hacia la seguridad y los recortes de tipos de la Reserva Federal. No sugiero que los bonos del Tesoro a largo plazo sean siempre apropiados, ya que conllevan riesgo de duración. Lo que sobrevive a las recesiones de manera más consistente es la exposición a bonos del Tesoro a corto plazo, letras y pagarés, con vencimiento de 1 a 5 años. Estos instrumentos tienen un riesgo de duración mínimo y proporcionan liquidez cuando más la necesitas. La limitación aquí es importante de entender. Los bonos del Tesoro no generan riqueza, preservan el capital. Proporcionan pólvora seca. Te dan la capacidad de actuar cuando surgen oportunidades a precios de crisis. En 2008, el inversor que tenía el 30% de su cartera en bonos del Tesoro a corto plazo tuvo la capacidad de reequilibrar su cartera hacia acciones en mínimos generacionales. El inversor totalmente invertido en acciones observó impotente, incapaz de actuar. Warren Buffett ha mantenido famosamente grandes posiciones en efectivo y bonos del Tesoro a lo largo de su carrera, no porque esperara bajos rendimientos, sino porque entendía que la oportunidad llega precisamente cuando el capital es más escaso. Berkshire Hathaway desplegó $50,000 millones durante la crisis de 2008, comprando acciones preferentes de Goldman Sachs y otros activos en dificultades. Esas inversiones generaron enormes rendimientos precisamente porque se hicieron cuando todos los demás se vieron obligados a vender. La asignación a bonos del Tesoro no generó esos rendimientos directamente, pero los hizo posibles. La quinta categoría es un subconjunto específico de acciones conocidas como aristócratas de dividendos. Estas son empresas del S&P 500 que han aumentado sus dividendos cada año durante al menos 25 años consecutivos. De las miles de empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, solo 66 cumplen actualmente los requisitos. Durante la crisis financiera de 2008, el índice de aristócratas de dividendos del S&P 500 disminuyó un 21,9%, mientras que el S&P 500 en general disminuyó un 37% sobre una base de rendimiento total. El rendimiento superior es consistente, pero no dramático durante el propio crash. La verdadera ventaja surge durante la recuperación porque estas empresas mantienen y aumentan los dividendos durante las recesiones. Los accionistas reciben ingresos que pueden ser reinvertidos a precios deprimidos. Cuando reinviertes un rendimiento de dividendo del 3% en acciones que cotizan al 50% de su valor anterior, estás acumulando acciones a un ritmo acelerado. Cuando llega la recuperación, posees más acciones que antes del crash, y tu recuperación se amplifica. Pero hay una razón más fundamental por la que los aristócratas de dividendos sobreviven a las recesiones: la presión de selección. Una empresa no puede aumentar su dividendo durante 25 años consecutivos a menos que posea ciertas características estructurales: flujos de caja estables, gestión financiera conservadora, productos con demanda persistente y disciplina de gestión. El requisito del dividendo fuerza estas características. Si una empresa asume una deuda excesiva, no puede mantener el crecimiento del dividendo cuando los costes de los intereses aumentan durante una recesión. Si una empresa vende productos puramente discrecionales, los ingresos colapsan y los dividendos deben ser recortados. Considera lo que ha sucedido en los últimos 50 años. Enron no pagó 25 años consecutivos de dividendos aumentados. Lehman Brothers no lo hizo. WorldCom no lo hizo. General Electric ya no califica. La selección de aristócratas de dividendos te habría excluido de todas las grandes catástrofes corporativas de la última generación. Coca-Cola ha aumentado los dividendos durante 61 años consecutivos a través de la guerra de Vietnam, la estanflación, la burbuja.com, la gran recesión y la pandemia.
3M ha aumentado los dividendos durante 64 años consecutivos. Estas no son empresas emocionantes. No aparecen en la CNBC discutiendo tecnología revolucionaria. No son tendencia en las redes sociales. Fabrican jabón, cinta adhesiva y refrescos, y sobreviven una y otra vez. Permítanme sintetizar lo que hemos observado. Estas 5 categorías, productos básicos de consumo, servicios públicos, atención médica, bonos del tesoro a corto plazo y aristócratas de dividendos, poseen la misma característica fundamental: demanda inelástica. Sus productos y servicios no son opcionales, están anclados en la necesidad. El segundo patrón es la generación de ingresos. Las 5 categorías pagan dividendos o intereses a lo largo de las contracciones económicas. Estos ingresos reducen la necesidad de vender acciones a precios deprimidos, proporcionan capital para la reinversión y crean estabilidad psicológica que previene las ventas por pánico. Los inversores que reciben ingresos regulares de sus carteras son drásticamente menos propensos a vender durante las recesiones. El ingreso crea una sensación de función continua. La cartera está funcionando. Esto previene el comportamiento catastrófico que destruye la mayoría de las carteras minoristas: la venta por pánico en el fondo y la cristalización de pérdidas en papel en pérdidas permanentes. El tercer patrón es la evitación del apalancamiento. Las empresas que sobreviven a las recesiones suelen tener niveles de deuda conservadores. Cuando llega una recesión, las empresas excesivamente apalancadas se enfrentan a una espiral de muerte. Los ingresos disminuyen, los costes de interés se mantienen fijos, las reservas de efectivo se agotan y le sigue la quiebra. Las empresas con balances conservadores simplemente esperan. Tienen tiempo. Sobreviven hasta que las condiciones mejoran. La recesión de 1973 a 1974 resultó en una disminución del 48,2% en el S&P 500. Los productos básicos de consumo disminuyeron un 23,4% y los servicios públicos disminuyeron un 19,8%. El inversor defensivo se recuperó en 2 años, mientras que el inversor agresivo esperó hasta 1982. El colapso de las .com de 2001 vio al Nasdaq disminuir un 78,4% y al S&P 500 disminuir un 49,1%. Sin embargo, los productos básicos de consumo disminuyeron solo un 9,4%. Los servicios públicos ganaron un 5,2%. La atención médica ganó un 4,3%. Y los bonos del tesoro ganaron un 13,4%. Un inversor con una cartera defensiva diversificada en realidad ganó dinero durante el peor colapso tecnológico en la historia del mercado. La crisis financiera de 2008 vio al S&P 500 disminuir un 56,8%. Y las acciones financieras disminuir un 83,1%. Pero los productos básicos de consumo disminuyeron solo un 28,5%. Y los bonos del tesoro a largo plazo ganaron un 27,5%. Una cartera que mantuviera pesos iguales en productos básicos, servicios públicos, atención médica y bonos del tesoro disminuyó aproximadamente un 19% durante la peor crisis en 80 años. El patrón se mantiene ininterrumpido durante 9 décadas. Los activos defensivos no evitan las pérdidas, minimizan las pérdidas, mantienen los ingresos y preservan el capital para la recuperación. Aquí es donde la mayoría de los inversores cometen un error. Miran estas categorías durante los mercados alcistas y ven un rendimiento inferior. Los productos básicos de consumo rinden un 8% cuando las acciones de crecimiento rinden un 30%. Abandonan las posiciones defensivas, persiguen el impulso y se concentran en los ganadores. Y luego llega la recesión. Las ganancias del 30% en acciones de crecimiento se convierten en pérdidas del 60%, mientras que las ganancias del 8% en productos básicos
se convierten en pérdidas del 20%. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. La decisión de mantener una posición defensiva debe tomarse antes de la crisis, cuando todo parece tranquilo. Las recesiones no se pueden prevenir. Se pueden retrasar o suavizar, pero no se pueden eliminar de los sistemas económicos. El ciclo económico es inherente al capitalismo. El crédito se expande, la mala inversión se acumula y ocurren correcciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha experimentado 11 recesiones oficiales, una cada 7 años en promedio. Si las recesiones son inevitables, entonces la supervivencia a la recesión no es opcional, es un requisito fundamental. Algunos inversores argumentan que las recesiones no importan para los tenedores a largo plazo, que si simplemente te mantienes durante la recesión, te recuperarás eventualmente. Esto es matemáticamente cierto, pero prácticamente falso. El inversor que ve cómo su cartera disminuye un 50% no permanece en calma. Entra en pánico, vende, consolida las pérdidas y se pierde la recuperación. Dalbar ha documentado esto repetidamente. El inversor promedio en acciones tiene un rendimiento inferior en más del 4% anual, porque vende en los mínimos y compra en los máximos. El posicionamiento defensivo reduce la magnitud de las pérdidas. La reducción de pérdidas reduce el pánico. La reducción del pánico previene el comportamiento destructivo. El comportamiento destructivo prevenido permite la participación en la recuperación. La asignación de la cartera está haciendo el trabajo emocional que los humanos no pueden hacer por sí mismos. Por eso lo aburrido funciona. Por eso lo tranquilo funciona. Permítanme decirles quién pagó el precio en 2008. Los trabajadores cercanos a la jubilación con carteras agresivas que perdieron el 40% de su riqueza a 7 años de necesitarla. Muchos pospusieron la jubilación, algunos nunca se recuperaron. Los jubilados que retiraban fondos de carteras agresivas se vieron obligados a vender acciones a precios deprimidos para financiar los gastos de subsistencia, consolidando pérdidas que impidieron que sus carteras se recuperaran jamás. Los vendedores, por pánico, vendieron cerca del fondo, esperaron demasiado para reinvertir y se perdieron la recuperación. Ninguna de estas personas tomó decisiones obviamente equivocadas antes de la crisis. Siguieron consejos convencionales. Lo que no entendieron fue la diferencia entre resiliencia teórica y resiliencia práctica. En teoría, podrían aguantar una caída del 50%. En la práctica, no pudieron. El inversor defensivo no requirió un control emocional sobrehumano. Su cartera solo disminuyó un 20%, sus dividendos continuaron y tenían capital para redistribuir. Sobrevivieron porque su cartera fue diseñada para la realidad de la psicología humana, no para la ficción de los actores económicos racionales. No voy a predecir cuándo ocurrirá la próxima recesión, pero Estados Unidos ha experimentado una expansión económica durante la mayoría de los años, desde 2009. Los inversores que comenzaron después de 2008 solo han experimentado una caída significativa en 2020, que duró 5 semanas antes de que la intervención detuviera el declive. Esto ha creado una cohorte de inversores que nunca ha experimentado un mercado bajista sostenido. Poseen posiciones concentradas en acciones de crecimiento, usan apalancamiento y descartan los sectores defensivos como reliquias. Pueden tener razón durante años, pero la historia rima. Cada generación de inversores agresivos eventualmente se encuentra con su recesión. La pregunta es si implementas un posicionamiento defensivo antes de necesitarlo. Este es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Volvamos a Cleveland en octubre de 2008. 2 hombres, misma edad, misma carrera, resultados diferentes. Uno poseía inversiones populares, el otro, aburridas. La jubilación de un hombre fue destruida, la del otro se retrasó 18 meses. La supervivencia importa más que la optimización. El objetivo es completar el viaje. Los productos básicos de consumo, los servicios públicos, la atención médica,
Los bonos del tesoro y los aristócratas de dividendos sobreviven a todas las crisis. Para el inversor que comprende que el viaje incluye recesiones inevitables, la supervivencia es la estrategia. Si este análisis cambió la forma en que ves la estabilidad de tu futuro financiero, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando los patrones económicos que la historia intentó enterrar. Planta hoy las semillas de tu supervivencia. El próximo tesoro de conocimientos se revelará pronto.